Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección número 10 y en esta lección estaremos hablando sobre la relación del nuevo pacto. Relación del nuevo pacto. Antes de comenzar con esta lección es necesario precisar que, por falta de tiempo, no podemos dar lectura a todas las referencias bíblicas que se encuentran aquí. Sin embargo, es deseable que usted las busque, las lea, medite sobre ellas e incluso las memorice para su propia edificación espiritual. Comencemos con la lección. Relación del nuevo pacto. Nuestro versículo clave para esta lección se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 6, que dice así: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de pactos que guarda su palabra y que desea que su pueblo viva en una relación de pacto con Él. El Salmo 111, versículo 5 nos dice: Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El versículo 9 de este mismo Salmo dice: Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Como hemos podido leer, los pactos son sumamente importantes para Dios, y Él siempre es fiel a su palabra y guardará su pacto. Comencemos esta lección contestando la siguiente pregunta: ¿cuáles son algunos pactos en la Biblia? ¿Cuáles son algunos pactos en la Biblia? Vamos a ver varios ejemplos de pactos que están en la Biblia. En primer lugar, punto A, está el pacto adámico. Pacto adámico. Este lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 21, que dice así: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Como podemos notar, la señal de este pacto son las ropas de pieles que el Señor usó para cubrir al hombre y a la mujer. Punto B. El pacto noémico. Pacto noémico. Este lo podemos encontrar en Génesis capítulo 9, versículos 9 al 17, que dice así: Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes, y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. La señal de este pacto fue el arco iris. El arco iris. En tercer lugar, punto C, se encuentra el pacto abrahámico. Pacto abrahámico. Este lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, en el capítulo 22, versículos 1 al 18, y en Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 18. En este pacto Dios prometió a Abraham bendecirlo en gran manera y multiplicar su descendencia. La palabra de Dios dice que cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. En cuarto lugar, punto D, tenemos el pacto mosaico, también llamado el pacto antiguo. Este lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20 y en Éxodo capítulo 24, versículo 7. En quinto lugar, punto E, se encuentra el pacto davídico. Pacto davídico. Este lo podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 7 y en el Salmo 89, versículos 3 y 4, que dice así: Dijiste: He hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Y en sexto lugar, punto F, se encuentra el nuevo pacto. El nuevo pacto. Esto lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29, y en Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 13. Muy bien, ya hemos visto diferentes pactos en la Biblia. Nuestra siguiente pregunta es: ¿qué significa la palabra pacto? ¿Qué significa la palabra pacto? Un pacto, en su definición más somera, es un acuerdo mutuo o contrato entre dos partes. Repetimos, un acuerdo mutuo o contrato entre dos partes. Un sinónimo para la palabra pacto es la palabra testamento. Testamento. Algunos pasajes de la Escritura para este punto se encuentran en Mateo capítulo 26, versículo 28, y en Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 17, y en el capítulo 12, versículo 24. Ya hemos visto qué significa la palabra pacto, y hemos visto algunos ejemplos de pactos en la Biblia. Ahora vamos a analizar qué cosas constituyen un pacto. ¿Qué cosas constituyen un pacto? Es decir, ¿qué es lo que conforma un pacto? En primer lugar, punto A, las promesas del pacto. Las promesas del pacto.
Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. Aunado a las promesas, punto B, encontramos la sangre del pacto. La sangre del pacto. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículos 14 al 18. En tercer lugar, punto C, se encuentra el sello del pacto. El sello del pacto. Esto lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 13. Entonces, ¿qué es lo que constituye un pacto? Las promesas del pacto, la sangre del pacto y el sello del pacto. Estos tres elementos son los que conforman el pacto. Prosigamos con la siguiente pregunta. ¿Bajo qué pacto se encuentra la Iglesia? ¿Bajo qué pacto se encuentra la Iglesia? Y esta es una pregunta muy importante e intentaremos responderla en unos momentos. En primer lugar, punto número 1, se llama el nuevo pacto. La Iglesia se encuentra bajo el nuevo pacto. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, y en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. La Escritura dice lo siguiente: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice lo siguiente: Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. El Señor Jesús fue quien constituyó este nuevo pacto. Punto número 2. Este nuevo pacto es un pacto eterno, un pacto eterno. Es decir, nunca va a envejecer, nunca va a desaparecer. Es un pacto eterno. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21 dicen lo siguiente: Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Es importante que comprendamos la siguiente aseveración. Punto B. Todos los pactos del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Pacto. Repetimos. Todos los pactos en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Pacto. Gálatas capítulo 3 versículos 14, 16 y 19 dicen lo siguiente: Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? Punto C, y esto va íntimamente relacionado con el punto anterior. Si este nuevo pacto es eterno, podemos concluir que nunca existirá otro pacto que lo reemplace. Repetimos esto. Nunca existirá otro pacto que reemplace al nuevo pacto. Muy bien, ya hablamos sobre algunos pactos en la Biblia, qué quiere decir la palabra pacto, qué cosas constituyen un pacto, bajo cuál pacto está la Iglesia. Ahora hablemos sobre los cumplimientos del nuevo pacto. Hagamos esta pregunta: ¿cuáles son algunos de los cumplimientos del nuevo pacto? Veamos ejemplos del Antiguo Testamento. En primer lugar, punto A, se encuentra el corte de la carne y el derramamiento de sangre. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículos 13 y 14. Y dice así: Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. En segundo lugar, punto B, se encuentra el nombre dado. El nombre dado. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 21, versículos 3 y 4, y en Lucas capítulo 2, versículo 21. El nombre dado se refiere al nombre de Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Número 3, punto C. El rito se efectuaba en el octavo día, el primer día de la nueva semana. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 17, versículo 12,
en Génesis capítulo 21, versículo 4, en Lucas capítulo 2, versículo 21 y en Lucas capítulo 24, versículo 1. ¿De qué rito estamos hablando aquí? Del rito de la circuncisión. El rito de la circuncisión. Veamos ahora el ejemplo del Nuevo Testamento. El ejemplo del Nuevo Testamento. Punto número 1. Punto A. El cuerpo y la sangre de Cristo que fueron ofrecidos en el Calvario. Repetimos, el cuerpo y la sangre de Cristo que fueron ofrecidos en el Calvario. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 8. Punto B. Otro ejemplo de pacto en el Nuevo Testamento es el nombre trino, esto es, Señor Cristo Jesús o Señor Jesús Cristo, cuya forma común es Señor Jesucristo, el nombre trino. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 36, que dice así: Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En tercer lugar, punto C, el día de la resurrección en el primer día de la semana. El día de la resurrección en el primer día de la semana. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 1. Ahora bien, ya hemos discutido cuáles son algunos pactos que están en la Biblia, qué quiere decir la palabra pacto, qué cosas constituyen un pacto, bajo qué pacto se encuentra la Iglesia en la actualidad. Hemos visto también algunos de los cumplimientos del nuevo pacto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es momento de hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo se entra en una relación de pacto? ¿Cómo se entra en una relación de pacto? En primer lugar, punto A, aceptar la sangre de Cristo en arrepentimiento. Repetimos, aceptar la sangre de Cristo en arrepentimiento. Punto B, aceptar las promesas de salvación por fe. Una vez más, aceptar las promesas de salvación por fe. Punto número 3. Punto C. Aceptar el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Estos son el sello del nuevo pacto. Repetimos, aceptar el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, los cuales son el sello del nuevo pacto. Recordemos que el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección. Al crucificar y sepultar al viejo hombre, nos identificamos con la obra del Calvario. Estos son los 3 pasos para entrar en una relación de pacto con Dios. Recopilamos: aceptar la sangre de Cristo en arrepentimiento, aceptar las promesas de salvación por fe y aceptar el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Veamos ahora los 10 pasos para hacer un pacto. 10 pasos para hacer un pacto. La referencia bíblica para estos puntos se encuentra en Génesis capítulo 15. Punto número 1. La decisión de entrar al pacto. La decisión de entrar al pacto. Un pacto nunca es forzoso, siempre va a involucrar la voluntad. Punto número 2. Intercambiar regalos con quienes integran el pacto. Repetimos, intercambiar regalos con quienes integran el pacto. Esto como una señal de buena fe. Punto número 3. Una discusión de amistad. Discusión de amistad. Hasta aquí llevamos la decisión de entrar al pacto, el intercambiar regalos con quienes integran el pacto, y el punto número 3 es la discusión de amistad. Punto número 4. El partimiento del sacrificio. Partimiento del sacrificio. Punto número 5. Caminar entre las piezas del sacrificio. Caminar entre las piezas del sacrificio. Punto número 6. Cortar las muñecas y los juramentos del pacto. Punto número 6 de nuevo. Cortar las muñecas y los juramentos del pacto. Punto número 7. Mezclar nuestra sangre como hermanos de sangre. Punto número 8. Mantener el corte como una cicatriz perpetua, algo que por siempre nos recuerde al pacto. Punto número 9. Intercambio de nombres y otorgamiento de títulos. Intercambio de nombres y otorgamiento de títulos. Y punto número 10. Comer una comida de pacto. Comer una comida de pacto. Estos 10 pasos para entablar un pacto o para hacer un pacto los podemos encontrar en Génesis capítulo 15. Como establecíamos al principio de esta lección, por cuestiones de tiempo nos es difícil leer todas las citas bíblicas. Sin embargo, es altamente recomendable que las lea
medite en ellas e incluso las memorice para su propia edificación espiritual. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.